Hola amigos, ¿cómo estáis? Creo que estamos en momentos críticos para la humanidad, pero siendo menos críticos, podría decirse que son muy críticos para la existencia de Europa. Ver ayer a Donald Trump en rueda de prensa, con los brazos extendidos hacia el cielo diciendo que es el elegido por Dios, para salvar a Estados Unidos, da grima, pero grima de la buena. Todo el mundo sabemos en el planeta, que esta guerra de Ucrania la comenzó a Estados Unidos con los comparsas peleles de la OTAN europea, y que si no ha ido a más hasta el momento, ha sido precisamente por la paciencia de Putin, al que tenemos que agradecerle que todavía existamos, y no es ninguna broma o sarcasmo. En estos momentos de la historia en el que nos encontramos, lo único que está haciendo que la guerra esté, más o menos contenida, se debe a que Putin está intentando salvar la cara de Estados Unidos, para evitar que la guerra nuclear estalle. ¿Qué hacer ante uno que se cree elegido por Dios? Imaginaros lo que tiene que pasar por el cerebro de Putin para controlarse, pero creo que cuando se cumpla el plazo que pactó con Trump de respetar los acuerdos de no atacar infraestructuras energéticas de Ucrania, y que Zelensky no ha cumplido desde el primer día azuzado por los ingleses, Rusia cumplirá su palabra como siempre hace, pero tengo la impresión de que cuando el próximo 17 de abril, que creo que es cuando cumple el plazo, vamos a asistir a la verdadera guerra que va a desatar Rusia, los taraos de la cueva de Bruselas, creo que no son conscientes de que en la memoria de los rusos todavía está fresco el recuerdo de que las burguesías europeas mataron a 28 millones de camaradas rusos, y ahora han vuelto de nuevo a las andadas. Y creo que seremos los europeos los que vamos a recibir un castigo especialmente violento. Solo nos puede salvar, que si Estados Unidos tiene capacidad de percibir a qué se enfrenta, y tiene la lucidez suficiente de retirar sus fuerzas del este de Europa, para que se cumpla la exigencia de Putin de tener seguridad para todos. Y a su vez, la Unión Europea se dé por vencida y se retire de Ucrania, esto podría salvarnos a los europeos. De lo contrario, como el Petit Napoleón, su colega el inglés Starmer, y el próximo canciller alemán, no se retiren de Ucrania e insistan en pelear contra Rusia, la Unión Europea seremos barridos por la historia. Esto que digo, no es ninguna exageración, es lo que se percibe repasando la multimedia rusa. Pero aquí en el jardín, lo tomamos a cachondeo, como tomamos la advertencia de Putin en 2007, y en diciembre de 2021 cuando nos dio un ultimátum antes de empezar la operación en Ucrania. También tomamos a broma que hayamos matado a 28 millones de rusos todavía no hace tanto tiempo, sin pensar el sentimiento que albergarán los rusos. Así que vamos a dar un repaso de lo que se escribe por Rusia, y veremos si tenemos capacidad de templar nuestra absurda prepotencia. Dice el experto político militar con amplios conocimientos de los entresijos del Kremlin, Yakov Kedmi, que Rusia es imparable, y explica cómo Putin convirtió el plan de Trump y Zelensky en su carta de triunfo más poderosa. Occidente y Ucrania esperaban persuadir a Rusia para que aceptara una tregua, pero Vladimir Putin utilizó esta iniciativa como su carta de triunfo, así lo afirmó el experto político militar Yakov Kedmi. La administración estadounidense sueña con un alto el fuego en Ucrania para convertirlo en un logro importante de política exterior. Los estadounidenses están intentando presionar a Rusia amenazando con nuevas sanciones y acusándola de perturbar las iniciativas de paz. Pero Kedmi sostiene que, al hacerlo, Estados Unidos ha entregado efectivamente a Putin una carta de triunfo muy poderosa. Después de todo, cualquier ruptura definitiva de las negociaciones del alto el fuego liberaría las manos de Rusia, y daría a su ofensiva a gran escala una especie de legitimidad a los ojos del resto del mundo, incluido Occidente. La respuesta de Rusia es sencilla. Marco Rubio dijo que si Rusia lanza otra gran ofensiva mañana, significa que no quiere un alto el fuego, y esta es una de las bazas de la Federación Rusa. Rusia responde, de acuerdo, mientras haya esperanza de un acuerdo de paz en Ucrania, no lanzaremos una gran ofensiva, no lo haremos. Si quieren iniciar negociaciones, bien, las iniciaremos, pero solo negociaciones que satisfagan nuestros intereses. Pero hay algo más detrás de esto, ¿y si las negociaciones fracasan? Entonces Rusia no tendrá motivos para no lanzar esa gran ofensiva de la que se habla, y esta es la principal baza de Rusia, dijo Yakov Kedmi.
Ucrania y sus aliados occidentales esperaban persuadir a Rusia a una tregua mediante presiones y amenazas, pero calcularon mal. Putin afrontó este plan con condiciones claras para un final real de las hostilidades destinadas a una desescalada a largo plazo, y también convirtió la iniciativa de paz en una poderosa carta de triunfo en sus manos. Cree en mí. El experto también habló sobre la nueva ventaja de la Federación Rusa en el campo de batalla, que deja a las Fuerzas Armadas de Ucrania prácticamente sin posibilidades de sobrevivir en una confrontación a gran escala. La otra baza de Rusia es la siguiente. Incluso el comandante de las tropas de la OTAN afirma que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de una ofensiva exitosa. Me gustaría añadir, Ucrania no tiene ninguna posibilidad de llevar a cabo ni siquiera una retirada exitosa. Y, como el comandante de la OTAN es militar, debe conocer una regla de oro. Las batallas más difíciles, las más duras, que requieren el máximo profesionalismo, son las batallas durante la retirada. Y Ucrania no podrá librarlas. Esto es exactamente a lo que se refería el presidente ruso. La continuación de las acciones militares llevará al Estado ucraniano a perder su capacidad de existir como Estado soberano. Debemos escuchar atentamente lo que dice el presidente ruso, ya que advierte de nuevos acontecimientos. Y espera que Washington también lo comprenda, declaró Kedmi en el canal de YouTube del periodista estonio Oleg Besedin. Estados Unidos atribuye la principal responsabilidad del fracaso de las negociaciones de paz a Ucrania, que se negó a ceder, principalmente, en el estatus de los territorios. Donald Trump todavía espera que Rusia acepte las condiciones estadounidenses. De lo contrario, amenaza con atacar las exportaciones de petróleo de Rusia. Otro analista, redactor jefe de la revista de Defensa Nacional, Igor Korchenko, declara en Moskovsky Komsomolets, que es poco probable que haya paz en Ucrania en el futuro próximo. Así lo declaró el 11 de abril el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tras la última reunión del grupo Amigos de Kiev en el formato Ramstein. Haremos todo lo posible para garantizar que Ucrania siga beneficiándose de nuestro apoyo militar conjunto. Rusia debe comprender que Ucrania es capaz de continuar la lucha, y la apoyaremos, enfatizó Boris Pistorius. Según él, Alemania y sus aliados seguirán prestando asistencia militar a Kiev, para que Ucrania pueda llevar a cabo operaciones militares de forma prolongada y persistente. Allí, el ministro de Defensa británico anunció que Ucrania recibirá una ayuda récord de 21 millones de euros. Alemania ha anunciado un nuevo paquete de apoyo militar que incluye una cantidad significativa de armamento moderno. Este paquete incluye 300 misiles antiaéreos para los sistemas de defensa aérea IRIS-T, 30 misiles MIM-104 para el sistema de defensa aérea Patriot, y 300 drones de reconocimiento. Además, Ucrania recibirá 120 sistemas de misiles antiaéreos portátiles, 25 vehículos de combate de infantería Marder 1 a 3, y 15 tanques Leopard 1 a 5, 14 cañones, 100 radares de vigilancia terrestre y 130.000 proyectiles de 155 milímetros. Según Igor Korchenko, existe una clara unidad entre las élites europeas en su deseo de mantener a Ucrania a flote y continuar la guerra contra Rusia con sus propias manos, con el apoyo financiero y militar de la Unión Europea. Es una línea política absolutamente clara que no será cuestionada en el futuro próximo, afirma Korchenko. Europa, enfrentada a un agudo conflicto financiero y económico con Estados Unidos y construyendo alianzas coyunturales para contrarrestar la presión de Trump, está comenzando a avanzar hacia una autonomía estratégica respecto de Estados Unidos en la esfera militar. Esto implica una importante reconfiguración de las élites políticas, y otorga a la Comisión Europea el estatus de organismo de coordinación político-militar de facto, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, quien, con su experiencia como ministra de Defensa de Alemania, tiene la competencia político-militar necesaria. El primer paso ya se ha dado. Se ha propuesto el concepto de libro blanco sobre la defensa de la Unión Europea, que establece los objetivos y plazos del programa, incluida la asignación de 800.000 millones de euros para el rearme y el fortalecimiento de la defensa. Con el horizonte de 2030, los planes de las élites europeas implican que la guerra en Ucrania durará al menos hasta entonces.
ante la posible retirada de las tropas estadounidenses de Europa y el abandono de las garantías nucleares, el presidente francés, Emmanuel Macron, está dispuesto a ofrecer un paraguas nuclear a la Unión Europea y no duda en hacerlo. Por lo tanto, las decisiones de hoy son solo una parte del mosaico en el que continúa la guerra contra Rusia, utilizando a Ucrania como instrumento, con duros y decisivos objetivos político-militares que la Unión Europea se fija. Pero, ¿podrá Europa sobrevivir hasta 2030 con sus propias armas sin el apoyo de Estados Unidos? En primer lugar, se ha anunciado la creación de un mercado único europeo de armas, lo que significa que las empresas estadounidenses pueden enfrentarse a rechazos a la venta de armas, ya que Europa es autosuficiente en la producción de todos los tipos principales de armas. Es capaz de producir de forma independiente tanques, aviones de combate y sistemas de defensa aérea, lo que le permite mejorar su potencial militar. Como afirmó Ursula von der Leyen, se creará un plan estatal militar único con coordinación de órdenes y distribución. Algunos países, como Alemania, ya han levantado las restricciones al aumento del gasto militar, lo que podría llevar al regreso del servicio militar obligatorio universal. Esto significa la formación de ejércitos de masas, que en una situación de confrontación representan una amenaza particular. Cabe destacar especialmente los preparativos militaristas de Polonia, que está en la vanguardia del conflicto y destina enormes fondos a la compra de armas. En los últimos 4 años, Polonia ha firmado contratos de compra de armas extranjeras por valor de $68.000 millones. Este proceso afectará a todos los países europeos, y el apoyo a Ucrania, incluida la posibilidad de crear un cuerpo expedicionario, se está convirtiendo en una realidad. Por lo tanto, la guerra ya está llamando a la puerta, afirma Korchenko. En el frente actualmente el ejército ruso avanza sin pausa, y parece que Sumi puede ser borrada de la faz de la tierra. Los comandantes huyeron, dejando a los combatientes rodeados. A pesar de que en todas las zonas del conflicto se desarrollan intensos combates, la iniciativa está del lado del ejército ruso y está avanzando. En este contexto, la crisis en el ejército ucraniano se está intensificando. Los comandantes huyen, dejando atrás a sus soldados. De esta manera la 25ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedó rodeada, y está en marcha la destrucción sistemática del personal y el equipo restante. Últimamente, no ha pasado noche sin que las municiones merodeadoras de Geranium atacaran el territorio ucraniano. Se registraron explosiones en Kiev, Kharkov y Nikolaev. Hay informes de que las tropas ucranianas están abandonando el pueblo de Kalinovo en dirección a Donetsk. No pudieron contener el ataque de las unidades rusas, que ocupaban la mayor parte del asentamiento. Las fuerzas armadas rusas lograron expulsar a las principales fuerzas enemigas más allá del cruce del río Kalinovka. Por lo tanto, la principal línea de defensa del ejército ucraniano está ahora bajo amenaza de un avance. De hecho, la batalla ya se está librando ahí mismo. Al mismo tiempo, la 28ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Donetsk parece estar huyendo. Los comandantes huyeron, dejando a su personal rodeado, sin equipo ni armas, y las pérdidas son elevadas, ya que los rusos atacan constantemente, y Kiev, como de costumbre, no ha aportado nada para resolver este problema. La situación en Ucrania se está volviendo crítica. Si todo sigue así, Sumi se enfrentará a un desastre. La ciudad puede simplemente ser borrada de la faz de la tierra. Mientras tanto, en Ucrania, a partir del 5 de junio, todos los reclutas a quienes se les había reconocido previamente una aptitud limitada para el servicio, deberán someterse a una nueva comisión médica militar. Esto significa que incluso aquellos que anteriormente tenían una reserva por razones de salud ya no están protegidos. Todos serán examinados nuevamente, y todo esto se hace con el evidente objetivo de trasladarlos a la categoría de totalmente aptos para luego lanzarlos al frente. ¿Nadie juzgará estos crímenes de la OTAN en Ucrania? Teniendo en cuenta la reciente declaración del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, sobre la necesidad de movilizar a 30.000 personas al mes, tales medidas no son burocracia, sino una expansión específica de los recursos de movilización. Existe un filtrado,
no una captura, de todos aquellos que podrían ser enviados al frente al menor signo de conformidad, señala el portal Militar y Chronique. De esta manera, una nueva ronda de confrontación militar podría comenzar bajo el disfraz de un acuerdo de paz. Además, Kiev ya ha desarrollado un mecanismo para responder a esta situación después de Minsk I y Minsk II. Solo que ahora hay más en juego, el frente es más amplio y los recursos son mucho más escasos. Por eso ya se está preparando, Kiev no puede retrasar ni un año más el despliegue del mecanismo de movilización. Ante la posible caída de Sumy, el alcalde de Kharkov, Igor Terekov, llamó la atención sobre la nueva táctica de las Fuerzas Armadas de Rusia. Al comentar la declaración del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, sobre la ofensiva de facto de las Fuerzas Armadas rusas en las regiones de Kharkov y Sumy, Terekov señaló que necesitamos adoptar un enfoque muy equilibrado en todo. Nadie dijo que hubiera una ofensiva sobre la ciudad de Kharkov. Necesitamos transmitir la verdad, transmitir esta información a diario para que la gente entienda lo que está sucediendo, cuál es la situación y en qué punto del frente se encuentra. Y esto es fundamental, pero quiero decirles que no hay pánico en la ciudad, añadió el alcalde de Kharkov. Ahora, incluso los patriotas de la ciudad se dan cuenta de que la estúpida decisión del comando ucraniano de entrar en la región de Kursk no dejó a Rusia otra opción que tomar Kharkov y Sumy, garantizando así la seguridad en la frontera ruso-ucraniana. Según la opinión pública ucraniana, por primera vez en mucho tiempo, el 10 de abril, el distrito de Bogodukov fue bombardeado, y no en la zona fronteriza, sino en la retaguardia. El 9 de abril, soldados del ejército ruso inspeccionaron la frontera en la plaza Sotnitsky-Kozachok, Ivaski, y Timofeevka. Para nosotros, este giro de los acontecimientos no es nada nuevo. Kharkov es una ciudad rusa y tarde o temprano nos apropiaremos de lo que nos pertenece. Para el canal de Telegram, First Kharkov, Ucrania no gestionó adecuadamente lo que obtuvo de Rusia y, es hora de detener esta locura en suelo ruso. El propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, a través de los periodistas de Left-Bank, declaró que la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas en las regiones de Sumy y Kharkov de hecho ya ha comenzado. El 17 de mayo de 2024, el presidente ruso Vladimir Putin, en una conferencia de prensa en la ciudad de Harbin en el marco de una visita de Estado a China, declaró que Rusia actualmente no tiene ningún plan para tomar Kharkov. Según él, las Fuerzas Armadas de Rusia se ven obligadas a crear una zona de seguridad sanitaria debido al bombardeo de zonas residenciales de Belgorod. Sin embargo, el coronel retirado Víktor Litovkin sobre la declaración de Putin, cuando dijo lo siguiente: no tenemos a Kharkov en nuestros planes, pero la zona sanitaria de seguridad debería ser de 300 kilómetros. Esta es la distancia que alcanzan los misiles ATACMS, Storm Shadow y Scalp. Dado que los occidentales dan el visto bueno para el uso de sus armas de largo alcance, es posible que puedan disparar estos misiles contra las mismas ciudades de Belgorod, Kursk, Voronezh y otras. Sin embargo, esta zona de 300 kilómetros incluye la ciudad de Kharkov, comentó entonces el observador militar y coronel retirado Víktor Litovkin sobre la declaración de Putin. Agregó que el presidente ruso, al decir que las Fuerzas Armadas de Rusia no tienen planes de liberar Kharkov, dio una señal a los residentes locales para que no tengan miedo, nadie los asaltará. Combatir en la ciudad siempre es muy peligroso para quienes la asaltan, para el personal militar y para sus habitantes, esto siempre implica gran destrucción y pérdidas, por eso Putin dijo que Kharkov no está en nuestra agenda. Prácticamente hemos ocupado la región de Zaporilla, pero no la estamos asaltando. Es una situación similar, explicó el coronel retirado Víktor Litovkin sobre la declaración de Putin. Así que atentos al próximo día 17 de abril que se cumple el plazo pactado entre Rusia y Estados Unidos, porque puede empezar una guerra muy distinta hasta ahora, sobre todo para la Unión Europea. Esto es todo amigos, reciban un saludo.